Empiezo de nuevo, ahora que han llegado perfectamente, gracias. Empiezo de nuevo. El objetivo de hoy es hablar un poquito, voy a intentar hacerlo no demasiado largo ni demasiado complicado. Es hablar de cómo respirar es importante, bastante importante, y sobre todo de cómo si lo hacemos de forma fallida, eso va a tener ramificaciones a lo largo de la cadena cinética, arriba y abajo de la cadena cinética. En este caso no estamos hablando de intercambio de oxígeno. Yo creo que eso está claro. Es más, si ustedes están ahí ahora mismo, porque esa parte la tienen cubierta. Están vivos y me están escuchando. Vamos a hablar más de las repeticiones constantes que suponen la respiración. Cuando respiras, ¿qué pasa? Si alguien si ahora ustedes que están ahí inhalan profundamente, ¿qué ocurre? Hay movimiento en el pecho, hay movimiento en la barriga, notan un poco cómo la espalda se expande, notan si hay algún movimiento lateral. De forma ideal, lo que yo quiero es sentir un movimiento lateral, expansión de las costillas. Y eso también conlleva un pequeño movimiento en el pecho, que haya movimiento también en la barriga, e incluso, aunque es un poco más complicado, que haya incluso movimiento en la espalda media, atrás. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una serie de ejemplos de progresiones. Pero la mayoría de los respiradores son o de pecho o de barriga. Y esto conlleva un término que no se preocupen si algunos no lo conocen, que es una mala aposición. La aposición es yo le llamo el arte de traer todo junto. Es la posición de cambiar la posición tijera por una posición más canister, que se dice en inglés, y es tener todo enlatado y todo en estanterías uno encima de otro, pelvis, diafragma, parte de abajo de las costillas. Esa zona de aposición, cuando alguien respira solamente con el pecho o alguien respira con la barriga. Gracias, Patri, es que antes tuve problemas. Va a tener muchos problemas en cómo colocar esa zona de aposición. Y eso, una mala aposición, fíjense, va a disminuir la estabilidad del core, va a disminuir el control en las ejecuciones, va a disminuir incluso la tolerancia a un ejercicio bajo fatiga, va a disminuir la eficiencia respiratoria e incluso puede aumentar el dolor lumbar e incluso puede aumentar el dolor de la articulación sacroilíaca. ¿De acuerdo? Si hacemos un test rápido, un pequeño test rápido, si ustedes están sentados y se ponen las manos como si fuera una especie de garras y se las ponen justo debajo, ven que yo exagero y estas son mis últimas costillas, las pongo debajo y alrededor de las costillas. Cuando yo inspiro por la nariz, lo que quiero es ver cómo mis manos se expanden hacia afuera. Se las ponen ahí, están sentados y... Aunque parezca ahora que no es muy natural en ustedes, aunque parezca que es algo hasta incluso complicado de entender, porque estamos muy automatizados, es algo que se da en el día a día cuando entrenamos a clientes y es algo que va a poder aumentar incluso tu rendimiento, seas novato, intermedio o avanzado. Entonces, para no volverles muy loco, lo que queremos ver es un movimiento lateral de las costillas. Hay una analogía que hace una autora que a mí me gusta mucho, que es como si fuéramos un cubo, un bucket,
un balde, como decimos en Canarias, y el asa del cubo cuando respiramos, y este es el asa, tiene cuando yo inspiro y creo lo que ya se llama expansión en 3D o expansión en 360, porque lo que yo quiero es, al inspirar, expander un aro de 360 en 3 dimensiones a lo largo de debajo de mis costillas. Y la analogía es que si es un cubo y el asa está en un lado, cuando yo respiro, el cubo, la respiración llevaría esa expansión y llevaría el cubo, llevaría el asa a moverse y bajar de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora me voy a ir atrás porque va a ser un poquito más complicado que conteste a preguntas, a no ser que yo vaya viniendo, porque ahora vamos a empezar a hacer algunas progresiones de cómo empezar a respirar y de cómo empezar a crear esa expansión en 3 dimensiones, esa expansión en 360. Que al fin y al cabo es el movimiento lateral de las costillas, ¿vale? Lo primero con lo que vamos a empezar se llama respiración del cocodrilo. Es un ejercicio para respirar muy sencillo. En el que nos ponemos, me pongo boca abajo, las manos, espérate que aquí voy a cambiar esto un poquito. Me voy a colocar boca abajo, con la cabecita en la frente y los pies totalmente relajados. A partir de ahí, lo que voy a hacer es voy a inspirar, voy a coger aire y tengo que notar varias cosas a la misma vez. Tengo que notar cómo mi estómago empuja el suelo. Tengo que notar cómo mi lumbar trata de alcanzar hacia arriba, hacia el techo. Y tengo que notar cómo mi zona lateral se expande de forma lateral, costillas hacia afuera. Además, como esta posición ayuda a abrir y expander la espalda media, voy a notar también, voy a notar también cómo el aire expande mi zona media e incluso mis dorsales anchos se van un poquito hacia los lados. Y este es un ejercicio sencillo con el que podemos comenzar a bajar el sistema parasimpático, una sesión, por ejemplo, para después entrar con la activación general y poder desarrollar hacia acciones un poco más específicas. La respiración del cocodrilo, boca abajo. Cabeza aquí, pies relajados, todo el cuerpo hundido. Y ahora cojo aire. Sencillo. Series de 3, 2 series de 5 repeticiones de este tipo, pensadas, focalizadas, con conciencia de lo que estoy queriendo conseguir, nos vienen de maravilla para empezar el primer proceso, el primer paso para respirar mejor y crear expansiones. El segundo ejercicio, sin movimiento, sin dinamismo del cuerpo, es decir, solamente con movimiento de expansión, es boca arriba. Boca arriba y hacemos lo mismo, más o menos el mismo test que hicimos antes. Es decir, yo estoy boca arriba y estos dos deditos en forma de garfio, los voy a poner justo debajo de las costillas. Alrededor y debajo de las costillas, así como dos grados de garfio. Ahora voy a coger aire por la nariz y lo que yo tengo que notar es que mi estómago se expande hacia afuera, se expande hacia los dedos.
Son cosas geniales, poquito a poco. Ya verán. Cuando tú expandes, lo que se va a producir, obviamente, si se da cuenta, no sé si alguno lo está haciendo o cuando lo hagan después, si se dan cuenta, el lumbar automáticamente presiona el piso. Cuando el lumbar automáticamente presiona el piso, hay una inclinación de la pelvis y hay una alineación. Hay una alineación. Recuerden que mucho de esto tiene que ver con nuestra postura y con la forma en que después vamos a... Nuestra postura, mucha gente está en posición tijera y lo que queremos es una posición canister, recogida, ¿vale? Si yo estoy aquí simplemente y cojo, inspiro y trato de hacer la expansión, automáticamente mi pelvis va a girar, va a rotar. ¿De acuerdo? Bien. En el siguiente ejercicio nos vamos a ir ya a movernos. Vamos a hacerlo con dinamismo. Un ejercicio que conocen todos, pero que quizás no han hecho con este detalle. Entonces, ese es el dead back o el insecto. Normalmente, posiblemente ustedes se meten ahí, mueven y se van. Bien, lo que yo les pido es hacer el mismo ejercicio, creando expansión primero. Entonces, lo que voy a hacer es, antes de movilizar, voy a crear una expansión, voy a coger aire y voy a expandir hacia todos los lados. Y ahora sí empezamos a mantener esas expansiones. Esa intratensión que he creado la voy a intentar mantener cuando estoy extendido. ¿De acuerdo? Entonces, algo así. Creo la expansión primero y verán cómo incluso el lumbar presiona el suelo. Y ahora cuando estiro, trato de soltar, pero intentando mantener el lumbar contra el suelo, por lo tanto, rotación de la pelvis, por lo tanto, abdomen on fire. Lo que no vale es crear expansiones y después soltar todo y crear un hueco aquí. Porque lo que estamos intentando crear son posiciones rígidas, posiciones férreas, desde horizontal, y verán cómo después nos vamos a ir a vertical, a hacer ejercicios más dinámicos y vamos a intentar seguir creando esas expansiones para mejorar nuestro rendimiento. Hay ejercicios por sí solos que te ayudan a mantener una intratensión corporal grande. Y una cosa que les quiero decir llegados a este punto. Quizás no, para mí es seguro, el factor más decisivo, más importante a la hora de querer ser cada vez un poco más fuerte es la capacidad para crear intratensiones corporales. Yo le llamo para crear el muñeco de Michelin, esa analogía de ese muñeco que está cerrado por dentro y que no lo mueve nadie, es una roca. Cuando tú eres capaz de crear intratensiones corporales grandes, todo va a ser, toda fuerza externa que tú apliques va a ser, la carga externa va a parecer muchísimo más ligera. Hay posiciones que te ayudan simplemente a mantener una expansión sí o sí. Es, por ejemplo, la posición hollow. La posición hollow es esta posición en la que de aquí subimos y obviamente aquí no puede haber ningún hueco. Si hay hueco tengo que subir más y a partir de ahí expiro fuerte. Lo puedo hacer así o lo puedo una mano contra otra fuerte, una pierna contra otra fuerte. La idea de expirar fuerte es, de una vez creada esa intratensión, expirar y que el cuerpo mantenga su posición. De hecho, en todos los ejercicios, en varios de los ejercicios isométricos que nosotros hacemos,
yo no mando segundos, yo no mando una plancha frontal, una plancha lateral o la posición hollow que acaban de ver en 2 series de 20-30 segundos. Yo les hablo de 2 series de 4 expiraciones profundas, por ejemplo, o 5 expiraciones profundas. Después del hollow, el bird dog es otro ejercicio muy sencillo, que ya la espalda ya no la tenemos en el suelo, entonces ya esto crea un mayor problema, porque ya tengo que ser capaz de mantener una espalda neutra y dinamizar manteniendo esa espalda neutra. Y eso lo va a crear también mantener una cierta expansión. Por ejemplo, en este nivel. Mucha gente lo que hace es intentar llegar lejos, arquear mi espalda o bajar aquí. Lo primero es crear una espalda neutra. Para crear una espalda neutra no es ni arriba ni abajo y siempre se crea si hacemos una expansión desde aquí. Ya yo tengo la expansión creada, ¿vale? Y ahí repensar los ejercicios de esta forma conlleva un detalle técnico que te da un salto de calidad muy grande para mantener esas posiciones. El siguiente ejercicio en el que nos vamos a ir poniendo de pie. Esto es interesante porque a mí esto es como las activaciones que yo hago. Casi todas vamos iniciando en el suelo y progresando, porque lo que pasa en el suelo, lo que yo quiero es que lo que está pasando en el suelo lo extrapolemos después a la verticalidad. Un ejercicio donde la expansión, y que para mí es un test que hago, o una evaluación que hago cuando tengo un cliente nuevo, es el ascensor lento le llamo yo, en el que desde la posición de 90-90, en media rodilla, vamos a intentar levantarnos. Claro, si yo digo levantarse, la gente normalmente hace un impulso, se van hacia adelante, tiran y se levantan, no tienen ningún problema. Lo que yo les pido es, lo primero es que se tienen que levantar de forma totalmente vertical. Y lo segundo es que se tienen que levantar de forma muy lenta. Yo les digo en cámara súper mega lenta. Eso nos da una idea del control del core que yo tengo y del control del centro de potencias, de la expansión que soy capaz de hacer. Entonces, cuando aquí, lento, tengo que crear una idea integral del cuerpo, si no, no voy a ningún lado. Si no, eso va a colapsar. Entonces, una vez que estamos aquí, si yo les digo que levanten lento, muy lento y de forma vertical, todo el cuerpo, no es un trabajo de piernas, va a tener que estar alerta. Entonces, aquí, naranjas, core. Esto está a tope. Y ahora abajo. Y aterrizo muy lento. ¿Vale? Es otro de esos ejercicios, ¿no? Yo no espero nunca que la gente lo haga la primera vez. Es más, hay gente que no lo puede hacer, porque cuando no puedes crear esas expansiones, lo que vas a demandar es mucho la rodilla y es un ejercicio que puede resultar complicado en un cliente nuevo. Cuando nos vamos arriba, ya nos vamos de pie. ¿Cómo vamos por ahí? No sé si hay alguna pregunta, pero es que como estoy lejos, creo que no. Vale. Si estoy de pie, déjenme coger algo, ya puedo empezar a crear esas expansiones en ejercicios que ustedes todos conocen. Como por ejemplo, si voy a hacer un squat goblet, lo que yo les voy a pedir siempre antes de empezar no es, si yo no te pido nada, la gente
coge la kettlebell o la mancuerna y lo que hacen es bajar, subir, bajar y subir sin ningún tipo de otro control. No pasa nada, pero sí es verdad que tenemos que preparar el cuerpo siempre para cargas superiores. Entonces, yo no entiendo el squat simplemente como un ejercicio de piernas. Yo entiendo el squat y casi todos los ejercicios los entiendo como ejercicios compuestos, como ejercicios que todo el cuerpo tiene que actuar de forma integral, de forma como una unidad. Entonces, cuando vamos a hacer un squat goblet, yo te voy a pedir que hagas expansión, lo mismo. Entonces, cuando tú creas expansión aquí, coges aire rápido y ahora bajas. Esto es mucho, cansa mucho más, claro que cansa mucho más. Y la pregunta es, pero cojo aire, es decir, expando la zona, porque eso va a producir dos cosas. Obviamente, la columna la va a proteger porque toda la musculatura alrededor se va a poner en alerta. Y cuando todo eso está en alerta, por ejemplo, el butt wing, que es el guiño del culo, que es cuando voy abajo, rodeo curvo toda la zona última de la columna, del sacro, pues eso se va a arreglar porque tengo la mejor posición creada desde aquí. E incluso ahí, como si fuera una posición de plancha, puedo soltar pero mantengo, puedo soltar pero mantengo. Esa es una idea más complicada de entender, que sobre todo nosotros la llevamos a cabo con gente ya que empieza a levantar cargas altas, altas y muy altas. Lo mismo puede pasar en un peso muerto. Lo mismo. Entonces, en un peso muerto, en vez de enseñar cómo levantar una carga, por muy ligera que sea la carga, lo que yo tengo que aprender a hacer es crear tensiones internas. Entonces, antes de empezar, si yo tengo un peso muerto, aparte de las otras cosas que tenga que explicar, ¿de acuerdo? De pie activo, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es, la gente está aquí, no es simplemente pum y levantar, pum y levantar. Yo tengo simplemente 10 kilos. Si yo no tengo nada, si no pongo nada en mi cuerpo alerta, simplemente levantar, no va a pasar nada. Pero yo no me estoy preparando para levantar 10 kilos. Yo me estoy preparando para que mi cuerpo cree la mejor intratensión, para que mi cuerpo sea una olla a presión. Entonces, antes de levantar, creo la expansión. ¿Cómo se crea la expansión? Ya al final la hacemos de forma automática. Es decir, alguien que va a levantar no tiene que estar pensando demasiado. Por ejemplo, si yo me pongo la mano aquí, si tú te pones la mano ahí, si tú soplas demasiado lento, muy lento, no va a ocurrir nada. Pero si hago rápido, hagan esto, ahí el abdomen se pone a tope porque estás creando una intratensión corporal. Y aunque parezca una tontería, eso explica un poco por qué Bruce Lee pegaba aquellos gritos o por qué los karatecas pegan esos gritos, porque el centro de potencia, si yo hago ¡ah!, aquí no noto nada, pero si yo hago ¡ah!, y grito, verán cómo ustedes enseguida crean esa intratensión abdominal. Y esa intratensión abdominal responde a muchas cosas y es muy importante. Lo que yo les he estado explicando hoy, lo que yo les he querido explicar hoy, por qué respirar y por qué crear esas expansiones es interesante, va para los tres tipos de personas que se dedican a entrenar la fuerza. Es decir, para un novato, el entrenar cómo respirar
el entrenar cómo crear esas expansiones va a significar una mejor posición, y eso va a significar una mejor eficiencia en el control de los patrones, va a significar una mejor capacidad de aprendizaje en los distintos ejercicios, e incluso si tienes algún problema de lumbares o de articulación sacroiliaca en la cadera, puede significar una reducción en el dolor por una mejor posición y alineación corporal. En alguien que es intermedio, va a suponer, si has llegado hasta cierto tope, va a suponer crear una mejor intratensión para seguir desarrollando fuerzas. Y las personas avanzadas, que obviamente ya tienen muchos años debajo de la barra y están acostumbrados a entrenar la fuerza, lo que va a ocurrir es que eso va a crear unas mayores posibilidades de desarrollar la fuerza máxima con el mínimo riesgo posible, porque es crear una olla a presión dentro. Es más, las personas avanzadas que ustedes ven cuando alguien se coloca un cinto de pesas, que todos automáticamente estarán pensando, claro, para proteger la espalda. No. Miren, cuando tú eres capaz de levantar cargas altas ya, te aseguro que si tú sabes crear esa intratensión corporal, tú te creas tu propio cinturón. Es más, si el cinturón fuera para proteger simplemente la espalda, lo que estamos creando es un círculo vicioso, porque el core dice, uy, si hay un cinto yo dejo de funcionar. El cinto se crea para aumentar el rendimiento, lo crean o no. Incluso hay gente que lo tiene puesto en el gimnasio y no lo sabe, pero los levantadores, los powerlifters y los weightlifters se ponen el cinto para aumentar el rendimiento. Hablando de esa expansión que yo les he explicado hoy en 3 dimensiones, esa expansión en 3D, en 360, porque cuando yo coloco el cinto, y les voy a hacer una demostración, yo puedo crear esa expansión hacia afuera y crear una especie de tubería, ¿de acuerdo? Donde las fuerzas no se van a disipar. Si yo me pongo un cinto y mi cinto viene bien porque está medio roto, les voy a explicar por qué. Esto estamos hablando de la gente un poquito más avanzada, ¿de acuerdo? Cuando yo coloco un cinto de pesas y tengo gente que quiere levantar bastantes cargas, lo que yo les hago hacer es que se escuche. Y mi cinto, como está medio roto, a veces esto es hasta bueno, porque cuando yo creo la expansión, oigo un ruido del velcro separándose y eso quiere decir que yo estoy preparado. ¿Vale? Incluso a veces me pasa, a ver si ahora lo consigo, me pasa esto. Se suelta. Se suelta, tiene dos lecturas perfectas. Primero, que tengo que comprar uno porque esto está medio roto. Segundo, que estoy haciendo algo genial, estoy creando la expansión. Estoy creando una olla a presión antes de levantar. Y por eso muchas veces, no sé si se han dado cuenta de algunos levantadores que a veces los ven en vídeos que levantan unas cargas muy altas y cuando sueltan las cargas se medio marean. Básicamente es porque has creado, es como una olla a presión, tienes tanta presión dentro que cuando la abres de repente, esa persona ha creado una maniobra, creando una intratensión corporal tan exagerada que en cuanto termina y suelta y abre eso, es como que le da un cierto mareo de perder esa presión de forma rápida. Pero bueno, espera, que me están haciendo preguntas que no las veía. Un momento, porque estoy en 2 canales. Después de hacer la expansión, mis dolores de rodilla prácticamente desaparecieron. ¿Por qué? Porque empiezas a alinear mejor todo el cuerpo. Lo que yo he querido explicarles hoy es que respirar tiene que ver mucho con tu rendimiento a la hora de moverte, a la hora de levantar cargas, a la hora de tener un mejor control de la eficiencia respiratoria, a la hora de tener una mejor tolerancia a la fatiga en ciertos ejercicios y a la hora de incluso solucionar dolores por una mala posición. Para los que han llegado tarde, si estamos en una posición muchas veces de tijera, lo que queremos idealmente es crear una posición canister, es crear una posición de estanterías
donde pelvis, diafragma, costillas estén una encima de otra y no crear una especie de cavidad vacía, que es lo que hace que muchas veces estemos en una extensión demasiado o una flexión. Entonces, cuando lo que dice Joao sobre el dolor de rodilla es que muchas veces hacemos ejercicio durante toda la vida pensando, me duele la rodilla, pensando simplemente en qué pasa alrededor de esa rodilla y no pensamos en lo que pasa de forma distal o de forma integral, de forma base en todo el cuerpo. Cuando tú eres capaz de crear tensiones y hacer que tu cuerpo funcione de forma integral, como una unidad, todo va mejor ya. Cómprate otro cinturón ya. Sí, me tengo que comprar otro, pero este lo voy a guardar para hacer demostraciones como estas. Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Disculpen si me he liado un poquito a veces al final con lo de gente avanzada, con lo de los cintos, pero nos viene bien para explicar. Pero esto vale para todo el mundo. Desde que yo tengo un cliente de la primera vez, lo primero que hago es intentar enseñarle a respirar. Insisto, no como un intercambio de oxígeno, que eso todos los que están ahí y yo lo tenemos cubierto porque estamos aquí vivos, hey, ¿cómo estamos? Sino porque cada respiración es una repetición de movimientos que están pasando y tenemos que hacerlo a nivel diafragmático. Entonces, lo ideal, para terminar esta charla, lo ideal cuando respiramos es que queremos ver movimiento en casi todo lo que pasa. Es decir, queremos ver idealmente una expansión lateral de las costillas. Queremos ver movimiento en el pecho, pero también queremos ver movimiento en la barriga e incluso, aunque es más difícil, queremos ver movimiento en la espalda media. No en las orejas ni en las cejas, eso no tiene por qué pasar. Pero prácticamente es eso. Dice, vale, y tantos años trabajando los cuádriceps en la máquina extensora. Claro, pero eso es un trabajo aislado, ¿vale? Si yo trabajo máquina extensora o press de piernas, es un trabajo aislado que no tiene nada de malo siempre que esté buscando aumentar tu masa muscular, y cuando aumentas tu masa muscular de forma máxima, sobre todo lo que quieres es buscar ejercicios aislados también que compensen a los ejercicios principales. ¿Vale? Pero yo les he explicado hoy un peso muerto, un squat, como si fueran planchas en movimientos. Eso es con lo que quiero que ellos se queden ustedes. Yo casi todo lo que realizo y con mis clientes quiero que sepan que casi todos los movimientos es como si estuviéramos haciendo una plancha, y cuando yo hago una plancha, créanme que también tenemos que hacer una expansión, nos guste o no. Si no la hago, empiezo a colgar. Cuando hago una expansión, cuando hago una plancha, tengo que hacer expansión. Pues un squat es una plancha de movimiento, un peso muerto es una plancha con un movimiento de cadera, y cuando digo eso quiero decir que lo tenemos que hacer desde la expansión en 3 dimensiones, desde la expansión en 360. Vaya rollo para un sábado por la mañana. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo me despido. Les pido perdón por algunos problemas que tuve al principio, que yo no sé qué pasó y bueno, pero creo que ahora más o menos se han conectado. Voy a saludar a un par de gente que están por aquí. Mi gran Juanma Montero, mi jefe de Sport Life, un gran tipo y un loco de la bicicleta, de los mejores que he conocido. Wellness, saludos. Patricilla, saludos. Y mi gran Susi Falcón, que está por ahí también. A ver si me voy a tomar un cafecito. Dice Patrick, que no es un rollo. Bueno, yo creo que no. ¿Ha estado más o menos claro? ¿Has sacado algo? Patrick, tú que eres entre inicial e intermedia, y así yo me quedo tranquilo. Muy interesante, muchas gracias. María Inmaculada Mateo, gracias a ti. Gracias a ti. Espero que... Gracias por los halagos, dice Juanma. Bueno, pues espero que lo hayan entendido. Mi intención no es que después de esta charla tengan claro todo lo que tienen que hacer, pero sí mi intención es que cuando vayan a hacer sus activaciones
sus calentamientos, como dicen ustedes, que yo le llamo activación general dinámica, tengan en cuenta este tipo de respiraciones y todo les va a ir mucho mejor, mucho mejor. Eli Méndez, gracias, gracias a ustedes. Señores, buen sábado, los quiero, buen fin de semana. Chao.